la autorización de la Cámara de España. Muchas gracias a la Cámara de España por ayudarnos en la organización de este evento. Estamos en el taller Las indicaciones geográficas como instrumento para potenciar los productos agroalimentarios de calidad a nivel internacional. Nos complace muchísimo tenerlos acá y bienvenida a los que se están conectando, están conectados. Las palabras de bienvenida por el embajador de la Unión Europea en Perú, el señor Gaspar Frontini. Por favor. De signos distintivos de Indicopi, estimados panelistas, estimados a todos. Es para mí un gran placer estar hoy aquí con ustedes. El taller que organiza la Unión Europea de varios objetivos, entre los que destaca promover la elaboración de productos alimentarios de gran calidad y de valor añadido que puedan suponer una importante contribución al desarrollo rural y a la diversificación agrícola. También se protege al consumidor al garantizar la adquisición de un producto de una cierta calidad. En definitiva, las indicaciones geográficas. 1. Garantizan la autenticidad y el valor añadido para los consumidores y para la sociedad. 2. Protegen el valor local a escala global, conductores de actividad económica. Y 3. Fomentan la preservación de la biodiversidad, el conocimiento local y los métodos tradicionales. Perú cuenta con una enorme riqueza natural y cultural por su biodiversidad. Parte de esta riqueza es también parte de su historia. Concedemos una gran importancia a promover la protección de las indicaciones geográficas, para que tanto los productores locales como los agroexportadores puedan beneficiarse de ella, limitando las limitaciones y las usurpaciones de los derechos de indicaciones geográficas en los mercados internacionales. Asimismo, concedemos una gran importancia a tener prácticas uniformes en los procesos de registro e implementación relacionados con las indicaciones geográficas, algo que puede lograrse mediante la incorporación de las mejores prácticas que se han desarrollado a nivel de la Unión Europea y de sus Estados miembros. Estamos convencidos de que el comercio es una de las mejores herramientas para fomentar el crecimiento y el desarrollo económico, y estamos organizando el cambio con el objetivo de crear conciencia sobre la importancia de las indicaciones geográficas como una herramienta de competitividad. Ya quepa aquí señalar que gracias al acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Perú, 105 indicaciones geográficas de la Unión Europea están registradas y protegidas en el Perú, a la vez que varias indicaciones geográficas peruanas gozan del mismo trato en la Unión Europea, destacando evidentemente la bebida bandera del Perú, o sea, el pisco.
Además, 6 nuevas indicaciones geográficas serán muy probablemente próximamente registradas y protegidas en la Unión Europea. Por ejemplo, el café de Villarrica. Además, la Unión Europea y Perú se han comprometido en el marco del acuerdo comercial a cooperar para promover y garantizar la protección de las indicaciones geográficas. Quisiera en este momento agradecer y saludar a Eurocámaras por la colaboración en la organización del taller de hoy. Y muy en particular quiero mencionar a la Cámara Española por recibirnos en sus instalaciones y haber hecho posible este taller. Esperamos, junto con Eurocámaras, seguir llevando a cabo acciones constructivas para compartir las mejores prácticas regulatorias y la divulgación de estándares europeos en los diferentes sectores económicos. También quisiera saludar la participación de Indecopi. Esperamos continuar trabajando juntos con el Estado peruano e Indecopi para asegurar una implementación adecuada del título sobre propiedad intelectual de nuestro acuerdo comercial y lograr beneficios adicionales para ambas partes, tanto para el Perú como para la Unión Europea. De igual manera, quisiera saludar el compromiso del sector público y privado, considerando su papel de liderazgo en mejorar el aprovechamiento de las oportunidades de comercio y de inversión que se generan, especialmente para las pequeñas y medianas empresas. Así que, en fin, les deseo a todos un muy fructífero taller y también que disfruten de los apetitosos productos europeos con indicaciones geográficas que tendremos el agrado de ofrecerles a la conclusión del taller. Siempre es bueno unir lo útil y lo agradable. Muchas gracias. Que tengan ustedes un muy buen taller. Muchas gracias, señor embajador Frontini. Enseguida doy paso al señor Sergio Chuez Salazar, quien es el director de la Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, Indecopi. Señor Gaspar Frontini, embajador de la Unión Europea en el Perú. Señor Marco Fragale, vicepresidente de Eurocámaras. Estimados panelistas, señora Natalie Nathon, que entiendo está de manera virtual con nosotros. Señor Enrique García Tenorio. Señor Fabricio de Angelis. Estimado Ray Meloni, moderador del panel y además gran amigo. Ilías, Ana, toda la delegación de la Unión Europea en el Perú y por supuesto también los representantes de Eurocámaras. Copi, es realmente un placer estar presentes hoy acá y participar en este taller sobre indicaciones geográficas en la industria agrícola. Y es un placer, les digo, básicamente por dos cosas. Una, porque el tema no solo es interesante, ya bastante de eso ha hablado el señor embajador y lo ha graficado muy bien cuál es la importancia de las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen en el mundo, sino porque además es un tema bastante oportuno para nosotros. Y es oportuno porque no hace mucho, luego lo vamos a conversar seguramente en la mesa redonda, en el Perú hemos incorporado y desarrollado europeos, para nosotros es más que muchos. La calidad,
la acción, puesto también la política de la Unión Europea sobre el Panamá. Esa nos interesa muchísimo. Y en segundo lugar, es también un placer porque eventos de esta naturaleza reflejan el alto nivel de compromiso y colaboración. Quiero resaltar sobremanera, ¿no? Nuestro acuerdo comercial en 2013 nos ha permitido intensificar el intercambio en materia de propiedad. Y fruto de ello tenemos, como lo mencionaba el embajador, de origen ya protegidas en virtud del acuerdo, y algunas otras están en ese camino, ¿no? Y esperemos que pronto ya podamos también anunciarlo de manera formal. Pero también tenemos estas reuniones periódicas. Claro, siempre. Y oportuna como decía así. No quiero tomar más tiempo del que queremos reservar para la discusión. Ser muy sincero, Europea, a Eurocámaras, por la organización del evento y además por la invitación para formar parte de él. Estoy seguro que lo vamos a aprovechar al máximo. Muchas gracias. Muchísimas gracias al embajador y al señor el conversatorio que tenemos para el día de hoy. Doy paso al señor Ray Meloni, quien será nuestro moderador para el día de hoy. Empezaremos el panel. Buenos días, muchas gracias. Primero la Unión Europea. Y a veces debo decirles que hace bastantes años el modelo se inspiró en la regulación. Y desde esa fecha hasta entonces los hemos seguido. Se da en el seno de la Unión Europea vinculada con la protección de las indicaciones geográficas para productos no agrícolas. Seguramente el Perú tiene un importante número de indicaciones geográficas, hoy una denominación de origen que es cerámica de Chulucanas, pero en el futuro tendremos con seguridad, nos explicará eso Sergio más tarde, otro número de indicaciones geográficas en camino para la protección de la artesanía en el Perú, que es una herramienta y un mecanismo de desarrollo económico. Bien, el día de hoy tengo el placer de moderar un panel sumamente interesante, conformado por profesionales que tienen credenciales no solamente académicas, sino funcionales, trabajan en estos temas. En primer lugar, vamos a tener a Natalie Natton, que bueno, en realidad ella trabaja en DJ Agri, ¿no? En la Unión Europea. Nos va a acompañar de forma virtual, este es un evento híbrido, lo vamos a manejar así. Natalie está responsable de la Oficina de Relaciones Internacionales de la Unidad de Asia de Australasia. Después también tenemos en el panel, nos va a acompañar Enrique García Tenorio, García Balmaceda, en realidad, ¿no? Que ya es la segunda vez que visita el Perú. Maneja muy bien el tema del aceite de olivo, en cabeza de la denominación de origen Montes de Toledo. En tercer lugar, vamos a tener también de manera presencial, al igual que Enrique, la presencia de Enrique es interesante por el manejo que ha tenido en el proceso de certificación
de laboratorio organoléptico para el tema del aceite de oliva español, ¿no? ¿Por qué te digo esto, Enrique? Te adelanto un poco el tema, porque en el Perú estamos trabajando precisamente en eso, fortalecer los procedimientos de certificación. Queda claro que las indicaciones geográficas son instrumentos para garantizar al consumidor determinada calidad de los productos. Esto es una tarea por trabajar o una oportunidad de mejora en el Perú, así que tu presencia hoy día va a ser fundamental para que nos expliques un poco de eso. Sergio Chue, bueno, no merece mayor presentación, es el director actual de Signos Distintivos, tiene mucho tema de especializaciones en estos temas de indicaciones geográficas en particular. Además, han negociado muchos tratados de libre comercio. Y finalmente tenemos de manera virtual también a Fabricio de Ángeles, que es abogado, que ha sido responsable, que es consultor en comercio internacional, en agricultura y seguridad alimentaria, y además ha sido responsable del programa ARIS, financiado por la Unión Europea para todos los países de la ASEAN. Que, como verán, tenemos un panel de lujo. Nos acompañarán tanto Natalie como Fabricio, digamos, en forma virtual. Nuestros primeros panelistas, empezaremos con Natalie, tendrá 15 minutos para hacer su presentación, luego haremos algunas preguntas, y a continuación tendremos a Enrique, Sergio y Fabricio en ese orden. Por favor, invito a Sergio y a Enrique, que vamos aquí adelante. Pueden empezar su discusión. Desde Natalie, por favor, adelante. The floor is yours. Yes, thank you very much. I hope you hear me well. Muchísimas gracias y espero que me estén escuchando bien. Bueno, Ladies and gentlemen, damas y caballeros, Natalie, no te escuchamos buenos todo. días. Natalie, no te estamos escuchando bien. ¿Me escuchan ahora? do you hear me? ¿Me escuchan ahora? Sí, Okay. muy to bien. understanding you hear me, I'm not. Bueno, Okay. tengo entonces el entendimiento de que me escuchan, así que voy a continuar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, damas y caballeros. Buenos días. Hoy voy a hablar sobre las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen, pero en inglés. Lo siento mucho. I will continue in Voy a English. continuar ahora en el idioma It's, inglés. much, more Es clear mucho for más all claro the para mí y participants probablemente in también this lo es para presentation. la audiencia escucharme en esta presentación. El día de hoy yo voy a hablarles sobre las indicaciones geográficas y sobre la política de GI, de GI, y he preparado algunas diapositivas para ustedes. Voy a empezar a continuación. Veamos. Parece que está habiendo un problema. Okay, I will try another. Okay. Okay. So, geographical indications. Indicadores geográficos tienen que ver con tradición y herencia, tienen que ver con autenticidad, tienen que ver con propiedad cultural y también tienen que ver con propiedades artesanales y locales. It's a real success story. Esto es una historia verdadera de éxito. En este momento estamos protegiendo a más de 300 GIs y si
Sí tenemos que cambiar a través de acuerdos de comercio, es casi 5.000. Estos GIs son, o indicadores geográficos, tienen el mismo nivel de protección a través de tratados de comercio. Su nivel de protección es idéntico. El sistema EUGI ha sido inspirado históricamente por los franceses y los italianos. Remota al siglo, a épocas tempranas en el siglo XX, para poder hacer los registros de los vinos. Y esta es una de las maneras como este sistema ha funcionado desde los años 70 y se ha adoptado, pues, a nivel de la Unión Europea, a nivel sectorial. Empezó con vino y siguió con comidas y otras bebidas espirituosas. En 1992, la Unión Europea introdujo un sistema común para proteger productos tradicionales regionales debido a que beneficiaban a la mayoría de productores y consumidores. Alrededor del mundo, cada país tiene unas características geográficas muy importantes que están ancladas en su identidad nacional. Y también es un símbolo muy orgulloso, el indicador geográfico, porque remite al país de origen. Una parte muy interesante del país es que no es solamente un desarrollo a nivel rural, sino también tiene que ver con el desarrollo de propiedad intelectual, como les mencioné en mi diapositiva anterior. Esta es una de las razones por las que los indicadores geográficos o GIs son tan importantes, porque confieren una dimensión de producción y una dimensión de protección. Los GIs, y estoy hablando en este momento sobre el sistema de la Unión Europea, existen nombres para los productos, la producción, las salvaguardas para la producción. En cuanto a la traducción y el conocimiento, es una garantía de autenticidad para los consumidores. Y también protege el valor local a nivel global, como nosotros lo decimos frecuentemente en mi lugar de trabajo. La buena comida es, pues, un buen negocio, y la protección de GI provee, a su vez, una prima de precio a los productores. Esto significa que tenemos un producto comparable y que existen diferentes necesidades para poder crear trabajos y mantener trabajos. En este momento estamos enfrentando problemas bastante similares en otros países alrededor del mundo. Y las generaciones más jóvenes están dejando las aldeas, mudándose a ciudades más grandes, a capitales, y las GIs es una herramienta para poder mantener el trabajo y también para proveer posibilidades para las generaciones en el futuro. Tenemos bastantes historias de éxito en relación con esto. La más tardía fue durante la pandemia, donde muchos se fueron a sus lugares de origen y se continuaron las técnicas tradicionales. La Unión Europea está promoviendo este tipo de actividades y dando los fondos para que estas nuevas generaciones puedan mantener estos productos tradicionales, porque, como ustedes lo saben, debido a la tradición en estas técnicas, la protección de GI da un impacto para poder mantener en la región. Hemos tenido algunas historias de éxito en donde el GI casi desapareció. Y puedo mencionar aquí de Islanda, por ejemplo, el Irish Blá en los 70s. Solo habían 2 productores. Sin embargo, en esta isla la administración
tomó bajo su tarea desarrollar especificaciones de producto que son el elemento básico para el GI y, y decidieron pues proteger en Islandia el GI después de que llegó a la comisión como proyecto y se convirtió en un EUGI. Hemos tenido bastantes historias similares de éxito de parte de otros productores. Similarmente, lo que quería decir es que, en mi opinión, al crear y mantener trabajos, el GI también atrae inversiones porque crean nuevos negocios y también puede diversificar los negocios. Me pongo a pensar yo, por ejemplo, en la importancia que tiene el turismo. Mucho del GI está en las regiones, en los festivales de vinos, en wine routes, para poder promover y para poder celebrar. El GI es muy, muy importante, es muy popular y también es para impulsar el turismo. Pero esto se estableció en 1972, pero se convirtió en una historia de éxito, pero también se ha vuelto un fenómeno global. Más y más países están estableciendo sistemas de GIs a través de un sistema sui generis, a través de un sistema específico, o también tal vez están usando la marca colectiva de certificación para poder proteger los GIs, porque muchos países se dan cuenta de cuán importante es mantener la herencia cultural del producto en el territorio, porque el GI, como lo mencioné, son productos con una historia. Detrás de cada GI hay una historia y los consumidores están listos para pagar más por estas historias y por estos GIs que están asegurados con un control y un sistema cuando el consumidor compra un producto de GI que tiene GI, puede confiar, este producto es trazable, este producto es seguro, existe una extra capa de reaseguramiento para los consumidores. Los consumidores también están listos para pagar más por productos locales. Si echamos un vistazo a los números, 80% de los EUGIs son consumidas en la Unión Europea. De este 80%, 60% de productos que tienen GI son consumidos en el país de origen y solo 20% de los GI son exportados. Entonces, solo para mostrarles la importancia de los GIs aquí, solo quería reiterar los números de los GIs. He añadido los números que se aplican ahora, así que en total hay 5.317 los GIs registrados, protegidos y aplicados a través de acuerdos de comercio, como lo pueden ver aquí. Los GIs que no son de la Unión Europea tienen más de 30%, acumulan más o menos el 30% de este volumen total. Es importante mencionar un elemento en lo que es el comercio, la política de comercio, un componente esencial que nosotros tenemos en nuestros acuerdos. La Unión Europea es muy activa en lo que es el foro internacional, como WIPO, por ejemplo, la Organización Internacional de Propiedad Intelectual. La Unión Europea se convirtió en un miembro del Acto de Ginebra del Sistema Lisbon en la operación de origen y los indicadores geográficos el 2020. Desde entonces, no más de 56 miembros están presentes en este sistema Lisbon y más están interesados en unirse. El más reciente, de hecho, fue Suiza, Cabo Verde, que se unió al sistema Lisbon y son muy buenas noticias. Y en Perú, de hecho, ya sé que es un miembro del sistema Lisbon, entonces estoy segura que conocen el valor
de estos instrumentos multilaterales. Finalmente, solo muy rápidamente, una nota rápida en esta reforma. Esta estructura fundamental del sistema de GI se mantiene exactamente igual, pero existe una reforma o una fortaleza del sistema GI con el énfasis en el refuerzo. Especialmente este refuerzo en línea, porque al volumen de estas operaciones, conforme se incrementa, es muy importante lidiar con la implicancia del GI. Y también es muy importante proveer protección del GI contra dominios incorrectos. Esto es un elemento muy importante para actividades de mercadeo, empoderar a los grupos productivos, darles mucho más poder para que puedan gestionar y desarrollar su GI. Es también otra cosa muy importante de la reforma del GI. Finalmente, a nombre de la Comisión, que podría estar muy interesada en Perú, es una regulación de GIs en cuanto a productos industriales. La Comisión adoptó hace unos meses una propuesta para una regulación de GIs no agrícolas. En este momento está bajo discusión y va a ser bastante similar, un sistema bastante similar sui generis. Y por supuesto, no solo para países de la Unión Europea. Espero que la próxima vez que nos veamos yo sea capaz de anunciar que tenemos este sistema en lugar, que es de hecho que tiene muchos países siguiéndolo debido al nivel de interés. Mi última diapositiva me gustaría llevar su atención a la indicación de que la base que nosotros tenemos, la base de datos oficial, es de Abroxia, que incluye todas las aplicaciones digitales directas, y la otra base es Jeju, que incluye también las aplicaciones directas, todos los GIs protegidos a través de los acuerdos. El registro oficial es Ambrosia, pero GeoView es la base de datos usada por las autoridades de control, usada por el esfuerzo, y por la gente que hace el enforzamiento, y tengo que mencionar que los Estados miembros están controlando y controlan todos los GIs que son protegidos a través del acuerdo, así que todos los GIs peruanos protegidos a través de los acuerdos en el territorio están siendo reforzados de la misma manera. Esta es mi última diapositiva. Muchísimas gracias por su atención y estoy lista ahora para las preguntas o la discusión en la mesa. Espero que me haya pegado al tiempo de la manera más apropiada. Thank you very much for the question. Non-agricultural GIs are currently Muchas protected. gracias por la pregunta. Los GIs no agrícolas están protegidos a nivel de Estados miembros. Esto representa un sistema agrícola en lugar, y los GIs no agrícolas que están protegidos a través del sistema de Lisbon también están protegidos en los Estados miembros. Sin embargo, con el establecimiento de dichas medidas, en la segunda mitad del próximo año, no puedo darte un tiempo exacto, pero con el establecimiento de GIs no agrícolas, creo que va a poder haber una base de datos separada o una base de datos común para productos agrícolas y no agrícolas.
En este momento no tengo más información. Pero algo que es muy importante de decir es que estamos trabajando juntos con el UIPO en Alicante, que es la oficina para marca y diseño en estos proyectos. Y esta base de datos también es un proyecto muy común de PG Agriculture. Así que probablemente vamos a tener algo similar, un registro similar, espero, para la segunda mitad del 2023. Gracias, Natalie. Retiro la mascarilla. Bueno, buenos días. En primer lugar, muchas gracias a la delegación de la Unión Europea y Eurocámaras por darnos la oportunidad, la denominación de origen Montes de Toledo, de venir a contar nuestra experiencia, que es lo que podemos contar. Somos un consejo regulador, somos una denominación de origen relativamente joven, aunque ya el año próximo vamos a celebrar nuestro 25 aniversario, no tenemos la antigüedad de las tradicionales europeas. Pero bueno, eso nos vino bien, entre otras cosas, para lo que hablaba antes de la adaptación al sistema de certificación, como ahora contaré. Nuestra historia dio comienzo en el año 1998. Ya de antes había cierto interés, había cierto grupo de agricultores y de productores de aceite de oliva. Esta es una denominación de origen que protege aceite de oliva virgen extra por defender los aceites que se producían en esta zona. Es una zona de mucha tradición olivarera. Ya en el siglo III hay restos en una de las poblaciones de la zona de una villa romana dedicada al cultivo del olivo y de la vid, donde ya había una bodega para fabricar vino y un torcularium, que llamaban ellos, para la fabricación de aceite. O sea que el tema de la tradición lo tenemos bastante consolidado en nuestra zona. Desde ese tiempo, además, no ha faltado el aceite. Bueno, esa es la zona del centro de España, donde convivieron judíos, árabes y cristianos, todas estas religiones basadas en el aceite de oliva para su gastronomía. Y bueno, desde estos primeros tiempos en que los romanos llevaron los olivos hasta la actualidad, como es una zona también separada de la tradicional, de la gran zona de cultivo del olivar de España, de Andalucía, pues digamos que la evolución de la multiplicación de las plantaciones de olivo ha ido por una vía separada. O sea, allí los agricultores tomaban, como todos, sus mejores ejemplares para multiplicarlos. El olivo no se siembra con una semilla, sino que se planta con una ramita que se hace enraizar, y claro, lógicamente tomaban los mejores olivos de su zona, los que más se habían adaptado a las características climáticas, edapológicas y tal de la zona, para multiplicar sus olivos. A lo largo de todos estos siglos ha dado lugar a una variedad totalmente distinta, una variedad autóctona que no se da en ningún otro sitio. Entonces teníamos otra pata más en el pilar de la denominación de origen. Teníamos una zona con una historia asociada al producto, con una tradición. Teníamos un producto peculiar, un producto que se elabora con una variedad que nadie más tenía a su alcance. Y luego también teníamos ciertos desventajas. Es una zona esta muy rural, en la que la inmensa mayoría de las poblaciones, la única industria que tiene es la bodega para el vino y la almazara para el aceite. Una zona muy volcada en esta agricultura,
y que además, sí, este aceite gozaba de mucho prestigio a nivel internacional porque es una variedad que tiene ciertas peculiaridades, tiene un altísimo contenido de ácido oleico y antioxidantes que permitían a otros productores mejorar en ese aspecto su aceite para darle mayor estabilidad, para que durase más en el tiempo y para también aportarle pues, ciertos aspectos sensoriales que también se distinguen en esta zona. Lo que fallaba, evidentemente, en aquella época era la comercialización. Todos estos productores vendían su producción o a granel, principalmente al mercado italiano y a los grandes envasadores españoles, o en envases de 5 litros de plástico a los agricultores prácticamente de la zona y familiares, o sea que era un autoconsumo. Por otro lado, este prestigio internacional que hablábamos, que los granelistas de aceite de oliva valoraban tanto nuestro aceite, dio lugar a que ya a finales del siglo XX algunas grandes marcas empezasen a etiquetar cierta gama de sus aceites como tipo Toledo. En realidad el aceite ni venía de Toledo, ni era del tipo Toledo, o sea, de la variedad Cornicabra, en la inmensa mayoría de los casos. Por eso ahí ya apareció un grupo de productores que solicitó a la Unión Europea la denominación de origen. Este grupo de productores tuvo en cuenta ciertas premisas que para mí son claves a la hora de formar un grupo de productores. Era representativo del sector en la zona. O sea, me parece que si no se cuenta con una base de la producción que represente al conjunto de la zona, vamos por mal camino. Había un liderazgo, eran una serie de personas capaces de liderar el tema, y por otra parte eran suficientes. No hubiera sido posible tampoco que este proyecto se hubiera llevado si no hubiera habido en aquella época cerca de 50 almazaras, cada una con un grupo de agricultores detrás que pues, se acercaban a los 10.000. Una vez que tuvimos este grupo de productores, lo que hubo que pensar es cómo organizarlo. Ahí ya empezamos a pensar, estábamos en el año 98, desde el año 91, ya como ha dicho antes Natalie, estaba en vigor el reglamento 2081, que ya decía que a partir de, creo recordar que era el año 2000, todos los organismos de control de las denominaciones de origen deberían cumplir la UNE 45011, actualmente la ISO 17065, para la certificación. Entonces nos encontramos con el problema de que si queríamos ser un consejo regulador, no podríamos, se me ha olvidado decir, nosotros desde el primer momento optamos porque a la vez que consejo regulador queríamos ser organismo de control. Podría haber sido, hay otras denominaciones de origen en España y fuera de España, en que el consejo regulador solo lleva la labor de promoción y de gestión de la denominación de origen y se externaliza la labor de certificación a un organismo de certificación acreditado en la norma, la 17.065. Nosotros no, nosotros queríamos llevar todo el proceso completo, para lo cual teníamos el problema de que los consejos reguladores, por una laguna jurídica que había en la ley del año 70 del David y el vino en España, no tenían personalidad jurídica propia. Decían que eran órganos desconcentrados de la administración. Un compañero mío dice que eran más órganos desconcertados porque no se sabía lo que eran. El caso es que, ya que nos faltaban 2 años para tener que cumplirlo obligatoriamente, empezamos por decir, vamos a cumplir desde el principio. Estuvimos estudiando las diferentes opciones, podíamos haber hecho una certificadora sociedad anónima, sociedad limitada, pero optamos por unirlo todo en una fundación. Principalmente había una ventaja, que era el tipo fiscal, una entidad sin ánimo de lucro, no lo tiene nuestro Consejo Regulador, y ya sí que teníamos una entidad jurídica propia.
En esta fundación están representados tanto los agricultores, los olivareros, como los productores de aceite y los envasadores. Estaba otra pata, otras dos. Cualquier organismo de certificación necesita garantizar, por un lado, la independencia e imparcialidad, pero por otra parte necesita capacidad técnica. Ahí ya entra todo el personal, entramos todo el personal de la fundación. Y por otro lado, bueno, ya lo he dicho, la independencia y la imparcialidad. Esta independencia y la imparcialidad, siendo todos los miembros del patronato de la fundación de la parte de la producción, no estaba asegurada. Con lo cual, introdujimos un comité consultivo, el comité de certificación, en el que ya están representados los consumidores, la universidad, la administración, tanto en su consejería, la autoridad competente en agricultura y en consumo, están representadas asociaciones de hostelería, ahora mismo no recuerdo más, están incluso las escuelas de gastronomía están representadas, también las organizaciones de consumidores. Este comité tiene la facultad de poder supervisar todas las actividades de certificación y emitir un informe en caso de que considere que algo no se realiza correctamente. Incluso si no se oye ese informe, puede dirigirse en queja a la entidad de acreditación o a la autoridad competente. Bueno, pues ya teníamos montada la denominación de origen, solicitada la denominación de origen, montado un sistema de control o de gestión. Tuvimos que solicitar la denominación de origen redactando un pliego de condiciones. Este pliego de condiciones, pues lo primero que hubo que hacer fue delimitar una zona. Aquí tuvimos que tener en cuenta que esa zona fuera homogénea en cuanto a las características que influyen en el producto. Primer paso, tenía que ser una zona donde la variedad cornicabra, que era la que habíamos decidido que únicamente se podía utilizar para elaborar nuestros aceites con denominación de origen, estuviera presente. Otras cuestiones que hubo que mirar también fue pues, clima, suelo. Se realizó un estudio durante un año de todas estas condiciones y se delimitó la zona. Había que tener en cuenta también otra cosa. No es manejable ni una zona que ocupe toda España, bueno, por lo menos para nosotros no lo era, y lo que sí no es conveniente es tener una zona tan pequeña que se vea comprometido el suministro a los mercados. En algún momento puntual, que con una mala cosecha, tengamos que dejar desabastecido al mercado. Bueno, se estableció la zona y se pasó también a otra parte crítica, que es definir las características del producto. En aquella época, los de condiciones, nosotros, como hace todo el mundo, a la hora de hacer el nuestro, lo primero que hicimos fue recopilar todos los demás y empezar a ver si podíamos coger un poquito de aquí, otro poquito de allá, y nos dimos cuenta de una cosa. Estábamos queriendo hacer una certificación bajo norma ISO 17065. Eso significa que todos los requisitos que tú pongas en ese pliego hay que luego comprobarlos. Con lo cual, estos pliegos de condiciones que más que nada parecían folletos publicitarios que en aquella época, donde se pretendía engrandecer el producto y decir que nuestro producto era el mejor. Si este dice que el límite aquí lo ha puesto en 10, nosotros lo vamos a poner en 8 para ser más exigentes. Llegaba la hora, como pasó a muchos consejos reguladores cuando tuvieron que pasar a certificar con ISO 17065, que era imposible
era imposible en algunos casos cumplir y en otros siquiera comprobar. O sea, hay requisitos que no son fácilmente comprobables. Como sobre todo en la parte sensorial, ahí es que aquello era poesía pura. O sea, no era ni posible, ni factible, ni de ninguna forma. Bueno, al final se hizo un pliego de condiciones que se adaptaba bastante a la 17.065. Incluso queriendo hacerlo así, tuvimos que hacer alguna modificación 3 o 4 años después, porque había requisitos que quizá eran demasiado estrictos y otros que, al contrario, eran demasiado laxos. Fue una labor del rodaje de 4 o 5 años lo que nos hizo ver el tema. Otro problema que nos encontramos, que la 17.065 dice que todos estos requisitos se tienen que comprobar en laboratorios acreditados con la norma ISO 17025. Para físico-químico había alguno en España, en aquella época. Para sensorial solo había uno, pero a partir del año 2000. En el 98 no había ninguno. Con lo cual la entidad de acreditación tuvo que hacer ahí pasar un poquito la mano, digamos, pero bueno, sabíamos que tenía que solucionar ese tema. Podíamos contar ya finalmente con físico-químico, pero el laboratorio sensorial lo tuvimos que hacer nosotros. También desde el principio empezamos a montarlo de cara a cumplir la norma y en el año 2006 nos acreditamos. Ya estaba reconocido por el Consejo Olícola Internacional desde 2003. Fuimos finalmente el primer consejo regulador en España, y no sé si en Europa, porque ya de eso no tengo datos, en estar acreditados con la norma ISO 17.000, entonces 45.011, la 17.065. Fuimos el segundo en tener un panel de cata acreditado por la 17.025 y a partir de ahí pues ya empezamos a actuar. La forma de actuar es pues según la norma. O sea, cualquier empresa que quiere envasar aceite con denominación de origen o elaborarlo, nos presenta una solicitud, se realiza una auditoría de procesos, de instalaciones, de autocontrol, de toda su actividad y se toman muestras del producto paralelamente para análisis físico-químico y sensorial. Si todo va bien, que lo normal es que de primeras no vaya bien, siempre hay algo que tienen que cambiar, para eso está la norma, para eso están las no conformidades y las medidas correctivas a las no conformidades. Cuando todo se soluciona, se les da un certificado que ya les permite envasar aceite y marcar el aceite como denominación de origen. Ahí no acaba todo, claro. Anualmente se vuelven a realizar auditorías de sistemas y de procesos y periódicamente, sin avisar, dependiendo del volumen de producción de cada productor, se va a tomar muestras para posterior análisis físico, químico y sensorial. No suele pasar, pero alguna vez pasa y aunque no pasase nunca lo tenemos que tener previsto. No sé cómo voy de tiempo. Aunque no pasase nunca, lo teníamos que tener previsto, hay un mecanismo de sanciones. Las sanciones desde el primer momento también lo teníamos muy claro. No queríamos que los productores usasen la calculadora. Se puede dar el caso cuando impone sanciones económicas, que cojamos la calculadora y veamos que nos es más conveniente económicamente defraudar y pagar la sanción y obremos en consecuencia. Para evitar esas tentaciones, el sistema de sanciones es apercibimiento, suspensión temporal y retirada definitiva de la certificación. O sea, en caso de que haya no conformidades leves, se aperciben
En caso de que sean repetitivas, se suspende hasta que se hayan solucionado del todo. Y en caso de que sean no conformidades graves y, por supuesto, si son intencionadas, pues se retira la certificación. Aparte de esto, pues tenemos una labor muy intensa de promoción. Desde el principio apostamos por la promoción tanto nacional como internacional. Hemos estado en las principales ferias de alimentación del mundo, desde Asia a América, a todas las de Europa. Tenemos desde el principio la conciencia de que la denominación de origen, este nombre que tenemos en común todos, es nuestra marca paraguas. He dicho al principio que eran pequeñas empresas, casi todas las que estaban en el tema, y estas pequeñas empresas no pueden permitirse una labor de promoción prácticamente ninguna. Eso sí, entre 35 que somos ahora, pues se puede hacer una labor de promoción bastante mejor. Nos permite incluso algún patrocinio de programas en televisión a nivel regional, claro, no de gran audiencia. Tenemos mucho interés en el tema de las redes sociales, en Internet. Tenemos gabinete de prensa continuamente. Y bueno, los resultados. Los resultados es que después de 25 años, a mí lo que más me satisface es que el consumidor ya sabe que Montes de Toledo le garantiza una calidad y un origen. Pero no solo el consumidor en España, sino ya cualquier consumidor, no de base, sino cualquier importador de aceite de oliva del mundo prácticamente conoce el aceite de Montes de Toledo. Cuando alguna de nuestras empresas va a presentarse a vender nuestros aceites, ya saben de qué están hablando. Y bueno, el hecho principal lo demuestra que cuando empezamos en el año 1998, cuando yo llegué allí de nuevas, yo veía que el 98% de la producción que se envasaba, que no era mucha, era en garrafas de plástico de 5 litros. Hoy en día, de alrededor de 1 millón de litros que se envasa con denominación de origen al año, el 98% está envasado en botella de cristal de medio litro o menos. Eso ya nos da una idea de cómo ha evolucionado el valor añadido del producto durante todo este tiempo. Y yo creo que eso es precisamente para lo que tiene que tender una denominación de origen y el grupo de productores que la quiere poner en marcha. No sé si tenéis alguna pregunta, si me he dejado algo atrás. El Perú se ha inspirado mucho en el sistema europeo para el desarrollo de las indicaciones geográficas. Primero para el reconocimiento y luego nos han generado algunas dudas la gestión misma por parte de los consejos reguladores. De hecho, la denominación de origen Pisco, que es la más emblemática, tiene muchos años. Y tenemos en la actualidad 10 denominaciones de origen. Sergio seguramente va a precisar el tema. Pero tenemos una oportunidad en la gestión por parte de consejos reguladores de esas denominaciones de origen. Incluso la del pisco, ¿no? O sea, yo creería que los reguladores en el Perú, no sé si el pisco en realidad todavía está autorizado o no, pero funciona. Y que no son menores. La primera, en Europa no se habla de titular beneficiarios, que son los productores. En el Perú, y no solamente en el Perú, habla de titulares de denominación de origen, que son los estados.
O sea, el Estado peruano, el colombiano, el ecuatoriano, el boliviano, sí, o el mexicano, son titulares de la denominación de origen. Esto ha generado en la práctica, creo, alguna suerte de desconcierto, ¿no? O sea, o es mío o no es mío, y hasta qué punto es mío, qué punto me beneficio. Una primera pregunta, y la verdad tengo varias, y no te quería cortar porque estaba tan entretenido que ¿por qué te digo esto? Porque creo que un primer mensaje potente que hay que trasladar a nuestros productores con denominación de origen es que una denominación de origen no se termina, o la gestión de la denominación de origen no se construye de un día para el otro, ¿no? Este ejemplo que citas, que empezaron envasando en botellas de plástico y hoy a través de la autorregulación el mercado ha cambiado y ahora se beneficia. Me hace recordar mucho cómo son nuestras denominaciones de origen, que tienen un producto que esa calidad es reconocida por el público, por lo menos el local, y por eso que obtienen el reconocimiento. Sin embargo, el tema del control y la trazabilidad, que es lo que le da la garantía al sistema, es una oportunidad de mejora total. Cuando creamos en el Indecopi, yo trabajé en ese tiempo en el Indecopi, de alguna manera desarrollamos la ley marco de consejos reguladores, que mira que es del año 2004. La presentamos en el 2000, y en el 2000 la presentamos nuevamente inspirados en el sistema europeo, donde, por ejemplo, el control lo llevaba adelante no un tercero objetivo imparcial, sino el propio Consejo Regulador. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque antes en Europa funcionaba así. Tú lo acabas de decir, justo en el 2000 se corta. Nosotros entregamos al Congreso el proyecto en el 2000 o en el 99, se aprueba la ley en el 2004, pero nos quedamos con eso. Y nos quedamos con otro tema adicional, que es, yo creo que fue un error de inicio. La ley marco de consejos reguladores decía, ya se modificó, que no era obligatorio pertenecer al consejo regulador para poder hacer uso de la denominación de origen. Entonces, claro, yo no estaba regulado, me beneficiaba el prestigio, el posicionamiento, los esfuerzos del consejo regulador, pero no pagaba absolutamente nada, ¿no? Entonces había un incentivo perverso para no formar parte del consejo regulador, porque si formabas parte del consejo regulador, la supervisión era estricta, como de hecho funciona con ustedes y funciona también en Italia, ¿no? Los consorcios y más allá de los comités interprofesionales en Francia y tal. Entonces, no, y esa es la pregunta. Nosotros primero reconocemos denominaciones de origen y después conformamos consejos reguladores. En Europa no necesariamente es así, ¿no? Primero se hace se interesa por un producto en particular, ve que tiene potencial de la falsificación o la adulteración, todos se cuelgan de esa denominación. Luego piden el reconocimiento, pero ¿cómo funciona para ustedes? Sí, me estaba acordando cuando decía eso de cuando viene mi mujer de la frutería y le pregunto, ¿cómo son estos tomates? Y me dice, me ha dicho el frutero que son buenísimos. Eso es lo que pasaba con los consejos reguladores. O sea, ¿qué iban a decir los consejos reguladores? Si no había prácticamente quien controlase lo que hacían. En Europa, en nuestro caso, bueno, y en todos, se forma primero, en España le llamamos un consejo regulador, aunque incluso en algunos casos no regula. Es el grupo de productores que va a solicitar la denominación de origen. Normalmente, si va a certificar, empieza a certificar aún sin tener la denominación de origen protegida. Hay un periodo transitorio. Entonces, a nivel nacional empieza a, digamos, a rodar, aunque luego no tiene validez internacional ni está reconocido por la Unión Europea. Pero sí que tiene, lo lógico es que cuando empiece la denominación de origen a funcionar ya tenga un organismo de control. Si no es el caso ese de que sea el Consejo Regulador, por lo menos un organismo externo de certificación que lo haga. Si no, pues estamos con el caso del frutero, que dice que los tomates son exquisitos, claro.
La certificación la pagan los productores. Tenemos ahí un sistema de financiación mixto. Pagan por un lado los agricultores. Lo que pasa es que como casi la mayoría, no casi todos, pero puede que el 80% de los agricultores sean cooperativistas, entonces pagan a través de la cooperativa también su cuota de producción de aceituna. Hay otra parte que pagan los almazareros. Eso son cuotas no por certificación. Cuotas para el funcionamiento del órgano de gestión, para promoción y para todo, para mantener la estructura, que son más bajas. Y pagan también los envasadores. Y luego tenemos unas tarifas por certificación, como cualquier certificadora. Estamos en el nivel de las certificadoras externas que están trabajando con otras denominaciones de origen. Hay una cuota, no hay, ya es una facturación anual por esta certificación. Nosotros, en este caso, no les cobramos a nuestros asociados los análisis sensoriales, puesto que el laboratorio es nuestro, y además tenemos un convenio con el laboratorio físico-químico por el que tampoco se lo cobran a ellos. Pero eso sí, tenemos tarifas de certificación como cualquier otra, porque tenemos los mismos gastos que cualquier entidad de certificación. Y luego hay otra parte, la contraetiqueta que lleva cada envase, tiene un pequeño también pago por cada una para que quien más envasa sea quien más colabora en la financiación de la denominación de origen. Luego tenemos otras fuentes de financiación, pero esa es la que pagan los productores. Es una buena... Te quiero hacer esta pregunta por más que resulte obvio, porque un dicho, ¿no? Perro con dos amos no come. Y aquí se discute mucho, nuevamente el tema de la titularidad, es cómo se debe sostener en términos económicos un consejo regulador. Los productores, que hasta aquí no están agrupados y no están acostumbrados, es el que tiene que pagar la gestión. ¿Cómo se sostiene un consejo regulador? ¿Cuáles son los ingresos de un consejo regulador? Y quién nos paga en todo caso, ¿no? Nosotros también queríamos eso. Lo que pasa es que el reglamento europeo dejaba muy claro que lo tenían que soportar los productores, los costes. Tenemos estas fuentes de ingreso que he dicho antes. El laboratorio de análisis sensorial, en principio, nos supuso una carga importante, porque entrenar a 20, 25 personas para que un catador de aceite de oliva empiece a tenerse en cuenta sus resultados, pueden pasar 2 o 3 años de entrenamiento. Y claro, este señor, si viene de 30, 50 kilómetros, por lo menos hay que compensarle esos gastos. Si no le pagamos, por lo menos que no le cueste el dinero. Afortunadamente ahora es una fuente más de ingresos. Nosotros trabajamos para incluso fuera de España. Tenemos un volumen ya cercano a las 1000 muestras anuales de análisis, que es bastante teniendo en cuenta que el Consejo Agrícola Internacional limita 12 muestras al día, lo que puede catar un catador. O sea que hay que hacer unas cuantas sesiones para eso. Tenemos, para los temas de promoción, tenemos ayudas europeas, los fondos de desarrollo rural. Tenemos convenios con instituciones financieras, con otras instituciones. Hacemos incluso también asesoría a empresas no del sector, sino en concreto, por ejemplo, a grandes conserveros que utilizan el aceite de oliva. En su control de calidad también les analizamos sensorialmente el aceite de oliva. Nos buscamos la vida que decimos allí. Pero también es importante lo que he dicho antes.
contar con una base. O sea, el problema que tienen los consejos reguladores que no van a más en España es que al final no hay base. O sea, si tú tienes 4 o 5 productores, o son todos multimillonarios o no funciona. Perfecto, Enrique, muchas gracias. Bueno, tengo muchas preguntas más, pero tengo que seguir con el programa. Yo doy pase a Sergio Chúez para que nos hable de la experiencia del Indecopi en esos temas. Sergio, por favor, adelante. Gracias, Enrique, gracias, Ray. Yo tenía también una pregunta, pero ya luego te la hago, Enrique. Lo que voy a hacer un poco es presentarles el sistema peruano de indicaciones geográficas y denominaciones de origen, que ya como lo había mencionado Ray, en realidad se basa en el modelo europeo, por supuesto con algunas particularidades y algunas características especiales, algunas aristas que seguramente vamos a conversar, pero en esencia es el modelo europeo. Y un poco quería explicarles cómo funciona el sistema peruano de indicaciones geográficas y denominaciones de origen, cuál es el ámbito o alcance de protección que nosotros le damos o que el sistema le confiere, tanto a las denominaciones, a las DOs e IGs nacionales, como también a las extranjeras que están protegidas en nuestro territorio. Y también identificar algunos problemas, seguramente hay muchísimos, pero algunos que, sobre los cuales quiero apuntar y que tiene que ver con el evento de hoy día y algo de lo que ha conversado ya también previamente nuestros colegas, y qué cosa o qué medidas estamos implementando y creemos que por dónde deberíamos ir para poder enfrentar esos inconvenientes. Lo primero que creo que es importante precisar es que el sistema peruano de protección de denominaciones de origen e indicaciones geográficas es un sistema sui generis, ¿no? Nosotros no tenemos que recurrir al sistema de marcas tradicional, no tenemos que recurrir a marcas colectivas, marcas de certificación, o de repente a normas en materia de competencia desleal, porque tenemos un sistema que en específico y de manera directa regula las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen como tales, y contiene una serie de disposiciones que creo que lo que hace es generar un marco bastante interesante, bastante fuerte y potente. Ahora, nuestro sistema no es nuevo. De hecho, nuestra denominación de origen más emblemática, que es el caso del pisco, el reconocimiento como una denominación de origen data de 1990, ¿no? Por supuesto, el pisco existe por lo menos 1613, pero su declaración como denominación de origen data de 1990. Ahora, a nivel de la comunidad andina, el Perú junto con Bolivia, Colombia y Ecuador forma parte de la comunidad andina. Y en el año 91 existía una decisión, la decisión 311, que incluía una disposición que permitía la protección de las denominaciones de origen y de las indicaciones geográficas contra el registro de marcas que pudiesen inducir error a los consumidores. La decisión actual, la decisión andina es la que condensa o compila todas las normas o disposiciones y establece un marco general en materia de diversos aspectos. En propiedad industrial, la decisión andina actual es la decisión 486, que está vigente desde diciembre del año 2000. No solo incluye algunas disposiciones adicionales en materia de registro de marca. Por ejemplo, hay una protección ampliada para las denominaciones de origen que distinguen vinos y bebidas espirituosas, que se protegen contra todo tipo de productos y servicios, sino que además desarrolla en un título denominado de las indicaciones geográficas, valgan verdades, solo la figura de las denominaciones de origen, o básicamente la figura de las denominaciones de origen. Eso fue lo que nos dio pie, como lo adelantaba hace unos minutos, o al iniciar la conversación, que en el 2018 decidiéramos incorporar de manera expresa a las indicaciones geográficas como tal en nuestra legislación como un elemento de propiedad industrial. Y el año pasado, en noviembre del año pasado, sacamos el reglamento de indicaciones geográficas, que ya desarrolla de una manera un poco más pormenorizada y más detallada el sistema de indicaciones geográficas. ¿Y qué significa eso? Significa que, por lo menos desde noviembre del año pasado, tenemos nosotros la posibilidad de proteger también productos
como indicaciones geográficas, no solo como denominaciones de origen, que ya lo teníamos desde hace muchos años atrás, sino también como indicaciones geográficas. ¿Sí? Lo mencionaba el embajador en su alocución. El Perú tiene infinidad de productos que pueden calificar tranquilamente como una DO, pero también como una IG. Aquellos que seguramente no cumplen con los requisitos o condiciones para calificar como una DO, tranquilamente pueden hacerlo como una indicación geográfica. Así que ese es un poco el camino que estamos considerando y viendo y evaluando en la identificación de productos que pueden tranquilamente calificar como una indicación geográfica. ¿Quiénes pueden solicitar la declaración de protección de una DO o de una IG? Y esto parte un poco por el sistema que tenemos, ¿no? Como ya lo adelantaba Ray, el titular es el Estado peruano. Y nuestra legislación lo que dice es, la declaración de protección puede efectuarse de oficio, es decir, el propio Estado a través de la Dirección de Signos Distintivos podría declarar de oficio la protección de un producto como DO o IG, o también a solicitud de parte interesada, ¿no? ¿Quiénes son parte interesada o quiénes se considera que tienen legítimo interés? Pues los productores, aquellos que se dedican a la extracción, a la producción, a la elaboración del producto o productos, y también se considera que son interesados las autoridades locales, regionales, departamentales, respecto de los productos de sus circunscripciones. Lo decía, el titular en el Perú, seguramente en muchos países de la región, es el Estado. Y el Estado lo que hace es brindar autorizaciones de uso. Y el Estado lo que hace también a través de la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI es delegar la gestión o la administración de la DO o de la IG en estos consejos reguladores. Es una delegación. En realidad, la función originaria por nuestro sistema la tiene la dirección, la tiene el Estado a través de la Dirección de Signos Distintivos, pero la delega en estos consejos reguladores que están conformados básicamente por estas personas que se dedican a la extracción, a la elaboración, a la producción de estos productos que son identificados bajo la denominación de origen o indicación geográfica. Estos consejos reguladores, para poder funcionar, necesitan autorización, y esa autorización también la brinda el INDECOPI, la Dirección de Signos Distintivos. Tienen que cumplir con ciertos requisitos, con ciertas condiciones que están establecidas en la Ley Marco, que es del año 2004, y dentro de ellas está la obligación de presentar una propuesta de reglamento de uso de la denominación de origen o, bueno, ahora indicación geográfica también. Eso es lo que tiene que presentar. Esto es sometido a escrutinio de la autoridad, de la Dirección de Signos Distintivos, que es quien termina aprobando este reglamento de uso. Entonces, las autorizaciones de uso las brinda el Consejo Regulador. Y este Consejo Regulador también tiene, por supuesto, la facultad, no la facultad, sino en realidad ya es una obligación de garantizar un control eficaz de la denominación de origen o indicación geográfica. Y para ello están o pueden implementar mecanismos, los mecanismos que resulten necesarios para garantizar la calidad de los productos que van a ser puestos en el mercado a disposición de los consumidores. El siguiente tema es importante. ¿Quién puede solicitar esta autorización de uso? En realidad, todos estos productores, y como ya lo adelantaba Ray, tienen que formar parte del Consejo Regulador. En realidad, esta fue una modificatoria, si mal no recuerdo, Ray, hazme acordar, creo que fue del año 2016. Hasta antes del 2016 no había la necesidad, como ya lo explicaban, de formar parte del Consejo Regulador para beneficiarse, para usar la denominación de origen y para beneficiarse, por supuesto, del buen nombre, la reputación y la eventual gestión positiva que pudiesen hacer los productores sí agrupados dentro del Consejo Regulador. Entonces, claro, eso generó una serie de distorsiones, generaba desincentivos que ya se han hablado, y por eso en el año 2016 sacamos una norma mediante la cual sí obligábamos a los productores a formar parte del Consejo Regulador para poder beneficiarse de él. Respecto al ámbito de protección, aquí yo quiero ser bien enfático. En el caso peruano, nosotros tenemos normas que garantizan la protección de la denominación de origen y de la indicación geográfica, tanto contra el registro como contra el uso. ¿Y contra el registro de qué? Contra el registro de marcas que la contengan, marcas que la imiten, marcas que pretendan aprovecharse de su notoriedad en el caso de indicaciones geográficas o denominaciones de origen notorias, marcas que creen confusión en el consumidor respecto de la denominación de origen o indicación geográfica. Y esto parte para nosotros de una premisa
Para nosotros sencilla de entender. Y hago el símil con lo que sucede con las marcas. Si el día de mañana yo pretendo registrar como marca para distinguir bebidas gaseosas Sergio Coca-Cola, me lo van a denegar si es que yo no tengo la autorización de Coca-Cola. El mismo razonamiento aplicamos nosotros para el caso de denominaciones de origen o indicaciones geográficas. Si alguien pretende el registro como parte de su marca de una DO o de una IG, lo vamos a denegar si no cuenta con la autorización del titular para poder registrar a su favor una marca que contenga ese tipo de elemento de propiedad industrial. Así es como nosotros defendemos en el registro las denominaciones de origen e indicaciones geográficas, pero también las protegemos contra el uso. Lo mencionaba Natalie en su presentación, por ejemplo, el tema del uso en Internet, ¿no? Como nombre de dominio o como parte de una página web. Bueno, ese tipo de infracciones nosotros también las vemos, también las sancionamos. Sancionamos cualquier uso que cree confusión, incluyendo el empleo de términos como parecido a, tipo tal, clase tal, similar a tal. Igual el uso por parte de personas que no cuenten con autorización para poder emplear la denominación de origen o la indicación geográfica en el mercado, aun cuando se trate de productores que estén en la zona geográfica protegida o determinada. Necesitan autorización para poder emplear la denominación de origen, y si la usan sin autorización, ahí hay un problema. Y del mismo modo con respecto a personas que teniendo autorización, productores que contando con la autorización para usar, no estén cumpliendo con las especificaciones señaladas en el pliego de condiciones o en el reglamento de uso. Estas infracciones las tramita el INDECOPI a través de la Comisión de Signos Distintivos y tenemos amplias facultades de investigación, desde revisar documentos, requerir información, practicar inspecciones, dictar medidas cautelares, y esto puede derivar incluso en sanciones bastante altas, ¿no? De multas que pueden llegar al cambio a por los 183.000 o 184.000 dólares americanos en estos casos. La realidad, y con esto acabo, discúlpame Ana, es nosotros tenemos, creo yo, un marco jurídico bastante fuerte y potente de protección y de promoción, además también de las denominaciones de origen, pero lo cierto es que tenemos 10, de las cuales solo 3 cuentan con consejo regulador, que es el caso de Pisco, Chulucanas y Café Villarrica. Y esto nos revela problemas, ¿no? Que era lo que mencionábamos y algo de eso adelantaba Ray. Problemas de asociatividad. Claro, los productores se juntan, se reúnen, trabajan en equipo, pero para conseguir la declaración de protección de la DO. Pero una vez, o de la IG, pero una vez que lo tienen, una vez que ya tienen el certificado, una vez que se sacaron la foto, una vez que ya salieron en la prensa, dejan de seguir trabajando en equipo, dejan de estar juntos. Y ese es un problema. No funcionan las denominaciones de origen. Y por eso, una de las medidas que estamos implementando ahora, pese a que no es obligatorio de acuerdo a ley, es trabajar de manera simultánea en la declaración de protección de la denominación de origen o indicación geográfica y en la constitución de esta asociación civil que luego tendría que ser aprobada o autorizada para que funcione como consejo regulador. El otro problema es un tema de gestión, que ya lo ha mencionado y lo ha expuesto muy bien Enrique. Y esta confusión o esta suerte de confusión que debido a nuestro sistema existe respecto a cuál es el papel, cuál es el rol que debe cumplir el Estado y cuál es el rol o el papel que debería cumplir o deberían cumplir los productores como principales beneficiarios del sistema. Estamos trabajando en fortalecimiento del Consejo Regulador, hay algunas medidas que hemos implementado para eso, como por ejemplo la obligatoriedad de formar parte de ellos, estos mecanismos de control y de la calidad y de garantizar que el producto puesto en el mercado sea efectivo, o cumpla con las normas respectivas. Y además es un tema de fortalecimiento de capacidades, que no solamente queremos dirigirlo a productores, por supuesto ellos son actores principales del sistema, pero para nosotros es muy importante, y seguramente en Europa no es necesario, pero para nosotros sí lo es, algo lo comentaba Natalie, es que los consumidores tienen que saber por qué pagan un poco más por un producto con DO o con una IG a comparación de un producto de la misma naturaleza que no lo tiene. Necesitamos sensibilizar y concientizar al consumidor peruano, que sepa cuál es el valor agregado, qué cosa está detrás y por qué tendría que estar dispuesto a pagar un poco más por un producto con una DO o con una IG. Ok, muchas gracias. Bueno, Sergio, gracias a... tengo una pregunta que
tiene que ver con, la pregunta es, ¿hay solamente indicaciones geográficas peruanas reconocidas en el G? Sí, en el caso de las otras 6, como ya lo habíamos adelantado, hay una solicitud de protección que data del año 2017 y estamos, bueno, esperando deseosos ya el pronunciamiento de parte de la Unión Europea con respecto a la protección de esas otras indicaciones geográficas, ¿no? Según información que teníamos, para este año ya deberíamos tener algunas noticias, así que estamos en esas coordinaciones con ellos. Bueno, en la medida que, y yo creo que existen una infinidad de productos también en esas zonas geográficas que podrían calificar o como denominación de origen o como indicación geográfica, y por supuesto hay que hacer los estudios y hay que hacer las verificaciones del caso para poder reconocerlas como tal, ¿no? ¿Se pueden contactar con usted? Por supuesto, claro que sí. Tenemos un equipo designado para ese tipo de trabajo. Genial, genial. Gracias. Y otra pregunta que tenía, hay 3 consejos reguladores con autorización de funcionamiento, ¿no? Sí. Digamos, ¿y quién lleva autorizaciones de uso para producir determinado producto con denominación de origen? Es por 10 años, ¿no? ¿Tienen facultades para estos consejos reguladores para certificar la producción? ¿Quién lo va a llevar adelante? Porque esto es, creo que en la ley facultativa. Sí, en la ley es facultativo y al día de hoy lo que la ley hace es condicionar la implementación de estos mecanismos a una solicitud del Consejo Regulador. Y a la fecha no hemos recibido una solicitud de parte de ellos para establecer estos mecanismos de control y de certificación, ¿no? Que en realidad es la idea, ¿no? Digamos que lo que está haciendo el INDECOPI es supervisar ahora la calidad. En estos momentos sí, y claro, y tenemos que hacerlo ex post, ¿no? A veces ex ante, a veces ex post. Muchas gracias. 2 preguntas quisiera hacer. La primera es, mientras no hay consejo regulador, como acá en el Perú hay varias denominaciones de origen que no tienen el consejo regulador, ¿cómo se obtiene la autorización de uso? Sí, a ver, la experiencia que hemos tenido con el caso del Pisco es que en esos casos ha sido la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI la encargada de otorgar las autorizaciones de uso, pero claro, necesitamos igual un reglamento de la denominación de origen para poder verificar que se está cumpliendo con estos requisitos o estas condiciones al momento de solicitar la autorización para emplear la denominación de origen, ¿no? Muy bien. También había mencionado que en la decisión andina 486 tiene un título, un capítulo sobre las indicaciones geográficas. Ahí se comprenden a 2 figuras, las indicaciones de procedencia y las denominaciones de origen. Entonces, al haberse dado esta norma en el 2018, que incorpora de manera expresa a las indicaciones geográficas, ¿no habría una contradicción ahí terminológica? En realidad para nosotros no. Desde nuestro punto de vista, precisamente el título que contempla la decisión andina, que es de las indicaciones geográficas, lo que hace es reconocer la existencia de la figura. Entonces hay un principio que es el de complemento indispensable que se aplica en materia de normas comunitarias que permite a las autoridades locales el poder emitir normas que sirvan para complementar lo que está en la decisión. Entonces, en la medida que la decisión sí contempla, por lo menos como título, a las indicaciones geográficas, además de contemplar normas en la parte vinculada al registro de marcas, referidas a las indicaciones geográficas, desde nuestro punto de vista, el legislador se ha querido comprenderlas, pero ha habido un problema en el desarrollo. Eso lo hemos hecho nosotros a través de complemento indispensable. Sí, solamente para complementar, además una norma, las normas TRIPS o ADPICS establecen pues la posibilidad del reconocimiento de indicaciones geográficas, ¿no? Tanto que nuestros amigos europeos han diferenciado claramente una figura del otro. Y además viene de mucho antes incluso ADPICS, ¿no? Bien, gracias Sergio, gracias por la respuesta. Tenemos que seguir. Fabricio de Angelis, que nos acompaña de manera virtual desde Italia. Fabricio, por favor, tienes 15 minutos. Sí, buenas tardes, buenos días. ¿Me escuchan? Perfectamente. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme, primero.
no estoy en Italia, sino en Bruselas. Me disculpo de antemano por hablar en español y por los errores que voy a cometer. Y por eso he preparado una pequeña presentación con la que me voy a ayudar a hablar en español. Voy a compartirla. Voy a dar muy rápidamente unas pinceladas con referencia a lo que es el tratado comercial entre la UE y Colombia, Perú y Ecuador, que como todos sabemos se aplica desde marzo 2013 para Perú en vía provisional. Bueno, yo soy más bien experto en temas comerciales, así que voy a dar lo que son algunas pautas en cómo se actúa las diferentes cláusulas del tratado comercial por lo que se refiere a las indicaciones geográficas. Más en general, el tratado comercial es un gran documento que comprende más de 4.000 páginas, muchos temas comerciales y por lo que se refiere a las indicaciones geográficas, el título 7, si no me equivoco, es el que regula las relaciones bilaterales, la defensa de las indicaciones geográficas por las partes. Muy importante, como recalcaban los panelistas anteriores, es el valor añadido de las indicaciones geográficas. Si vemos la definición de indicaciones geográficas que nos ofrece el tratado comercial, que nos dice que las indicaciones geográficas son indicaciones constituidas por el nombre de un país, región o lugar determinados, utilizadas para designar un producto originario de ellos cuya calidad y reputación u otras características del producto se deben exclusivo o esencialmente al medio geográfico. Esa calidad y reputación es el valor añadido de las indicaciones geográficas, la motivación por la que los consumidores buscan productos con indicaciones geográficas protegidas. Bueno, el título 7 y el apéndice 1 del anexo 13 son las bases jurídicas para la protección tanto de las indicaciones geográficas procedentes de Colombia, Perú, Ecuador en la UE, cuanto de las indicaciones geográficas procedentes de países UE en el Perú, Colombia y Ecuador. El acuerdo comercial, como han dicho los anteriores panelistas, abarca más de 100 indicaciones procedentes de países UE, por lo que se refiere a Perú. Bueno, creo que en general son en el anexo 116 o 117, de las cuales 105 o 106 han sido ya reconocidas por el gobierno peruano, y de los cuales más de 60 son vinos, más de 20 son bebidas espirituosas, y hay más productos como productos cárnicos, quesos, aceites y demás. Por lo que se refiere al Perú, por el momento, como han dicho anteriormente, hay 6 indicaciones que están en proceso de reconocimiento, de las 3 que ya están reconocidas por el tratado son el maíz blanco gigante del Perú, el payar de Ica y por supuesto el famoso pisco del Perú. En términos generales, el acuerdo comercial es una herramienta muy poderosa para las indicaciones geográficas que regula la protección por parte de las partes de estas indicaciones geográficas reconocidas bajo determinados
bajo, digamos, determinados requisitos. Ahora voy a detallar algunos de ellos, pero el tratado comprende más. Primero, las indicaciones geográficas que se reconocen por la otra parte tienen que estar reconocidas y declaradas como tales en el país de origen, en este caso en Perú. Y después es importante también que el uso de las indicaciones geográficas está reservado exclusivamente a los productores que tengan su producción en la localidad específica identificada por la indicación geográfica. Es interesante también, creo, por el Perú, por lo que comentó también el representante Indecopi, que si una parte adopta o mantiene un sistema de autorización de uso de las indicaciones geográficas, ese solo se aplica a las indicaciones geográficas originarias del territorio. En el momento en que las indicaciones geográficas han completado el procedimiento de oposición y hayan sido examinadas por las autoridades de las diferentes partes, esa puede empezar a ser protegidas por las autoridades. Y hablaba anteriormente del anexo 13, que es la lista de indicaciones geográficas reconocidas por las diferentes partes. Esas son las indicaciones geográficas que las partes se empeñan a proteger. Esa lista es una lista abierta, o sea que las 117 indicaciones geográficas que mencioné antes, que son 106 por Perú, pueden ser añadidas más indicaciones geográficas. Y eso es muy importante por el potencial que tienen las indicaciones geográficas de países terceros en la Unión Europea, sobre todo, como han dicho antes, por un país como el Perú, con tanta diversidad biológica, con tanta diversidad de productos. Esa herramienta es una herramienta muy importante a utilizar en los años a seguir. Y bueno, el acuerdo comercial también otorga unas herramientas de protección de las indicaciones geográficas. Más específicamente, el acuerdo comercial protege contra la explotación por productos idénticos o similares a las indicaciones geográficas que no cumplan con los requisitos anteriormente establecidos en lo que son las especificaciones de productos presentadas. Protege también contra cualquier tipo de aprovechamiento abusivo de las indicaciones, de la reputación, que anteriormente hemos dicho es muy importante, la reputación de las indicaciones geográficas por los consumidores, sobre todo. También el acuerdo otorga protección para cualquier uso no autorizado de prácticas que puedan generar confusión en los consumidores, sobre todo como el uso del término imitación, género y tipo, o que puedan evocar cualquier confusión en la mente de los consumidores. Eso muy importante, esa herramienta de protección, sobre todo para los países que tienen denominaciones de origen, indicaciones geográficas reconocidas a nivel mundial, como en Europa pueden ser países como España, Francia e Italia. La protección también contra indicaciones falsas y engañosas en cuanto a la procedencia y a las características del producto, y cualquier, mucho más en general, otro tipo de práctica que pueda inducir en error
al consumidor. También ya han hecho referencia anteriormente a lo que es la relación con las marcas. Entonces, es muy interesante el hecho de que sea la Unión Europea, sea los países de la comunidad andina que han firmado el acuerdo comercial, se empeñan a denegar el registro de marcas en el momento en que ya existan indicaciones geográficas protegidas. Todas esas herramientas y todos esos, digamos, esas herramientas que prevé el acuerdo comercial vienen actuadas, digamos, por el subcomité de propiedad intelectual es el foro bilateral de autoridades europeas por una parte y de los países firmatarios de la comunidad andina del otro, para, digamos, una cooperación y transparencia en todos los temas de propiedad intelectual, inclusive los temas que se refieren a las indicaciones geográficas. Por ese medio, entonces, se puede solicitar informaciones a la otra parte, se pueden someter solicitudes para incluir nuevas indicaciones geográficas en la lista. Se pueden también solicitar modificaciones de las especificaciones. O sea, más en general es un punto de contacto para resolver problemas entre las partes. Las reuniones del subcomité se mantienen de manera anual. La última, como pueden ver, ha sido en noviembre de 2021. Y es interesante también ver los temas si leemos las minutas que se han debatidos durante el subcomité de propiedad intelectual. Algunos de estos temas son, por ejemplo, el estado de las 6 indicaciones geográficas presentadas por Perú en 2017. Por las minutas sabemos que esas 6 indicaciones geográficas están en diferentes fases de aprobación y habrá una respuesta en el curso de 2022. Y los otros países, bueno, también ha habido preguntas sobre las indicaciones geográficas que todavía no han sido aprobadas por el Estado peruano. Y bueno, pasos a seguir para utilizar los sellos de calidad. Varios temas se han discutido, como pueden ver. Ese comité es muy efectivo para solucionar los problemas y para, digamos, aplicar los acuerdos de protección establecidos, digamos, las herramientas de protección establecidas por el acuerdo comercial. Bueno, eso ahora, como pueden ver, para demostrar que el acuerdo comercial es una herramienta muy poderosa para la protección y para el desarrollo comercial sobre la base de las indicaciones geográficas. Ahora, en 2022 se ha publicado un estudio sobre la performance del acuerdo comercial. En general en los varios capítulos del acuerdo comercial. Más en específico, bueno, no se puede determinar por falta de datos en qué medida las disposiciones sobre las indicaciones geográficas del acuerdo han facilitado el comercio. Lo que podemos ver leyendo los datos, por ejemplo, sobre el muy conocido producto pisco del Perú, podemos ver que, bueno, a partir de 2015 hasta el 2019, ahora el tratado está en aplicación provisionalmente desde 2013, entonces ya a partir de 2015 los datos se ven con suficiente fiabilidad. El hecho de que haya habido un incremento
desde 1,5 millones de dólares en 2005 a 2,2 millones de dólares en 2009 en términos de exportación. Y también es interesante ver también la participación de la UE en el total de las exportaciones del pisco del Perú, que entre ese mismo lapso de tiempo ha casi doblado. Eso también es a soporte de el valor añadido que tiene el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Perú en la explotación de las indicaciones geográficas. Bueno, voy a terminar aquí y bueno, muchas gracias por invitarme a hablar con ustedes. Y bueno, quisiera también comunicar al moderador que no escucho muy bien cuando hablan desde los micrófonos, así que no sé si se puede hacer algo al respecto. Doy place a Marco Fragalde, vicepresidente de Eurocámaras y presidente de la Cámara de Comercio Italiana en el Perú. Marco, por favor, para que dé las palabras de clausura. Gracias. Muchas gracias. Buenos días con todas, buenos días con todos. Quisiera, primera cosa, agradecer realmente a todos los participantes al evento de hoy, como también al embajador de la Unión Europea en el Perú, al señor Gaspar Frontini, al director de Diseños Administrativos del Indecopi, Sergio Chuez, y a todos los participantes del interesantísimo panel de hoy. Espero sinceramente que hayan disfrutado del evento del día de hoy, que nos ha dado realmente muchas informaciones sobre las políticas y las mejores prácticas de la Unión Europea sobre las IGs. Los beneficios también, en particular los beneficios para los productores, los consumidores y la sociedad en general, y el rol que juegan los productores también. En efecto, el sistema de indicaciones geográficas de la Unión Europea favorece al sistema productivo y a la economía del territorio. Protege al medio ambiente porque el vínculo indisoluble con el territorio de origen exige la salvaguardia del ecosistema y de la biodiversidad. Apoya la cohesión social de toda la comunidad. Además, la certificación comunitaria ofrece más garantías a los consumidores con un mayor nivel de trazabilidad y seguridad alimentaria frente a otros productos que no tienen la IG. Las indicaciones geográficas europeas tienen como objetivo proteger las normas de calidad de los productos, salvaguardar sus métodos de producción y proporcionar a los consumidores informaciones claras sobre las características que confieren valor añadido a nuestros productos. Ahora, sin duda, las IGs han ayudado al reconocimiento de los productos alimenticios europeos a nivel mundial como productos de calidad, productos que preservan la biodiversidad como instrumento de caracterización ambiental y social, y productos que llevan con ellos la identidad cultural de un territorio y de su gente. Nada, para cerrar, no me queda que invitarlos a una degustación de productos con indicaciones geográficas y denominaciones de origen europeos que tenemos acá afuera. Muchas gracias a todos y a todas y nos vemos pronto.